Llega una vez más la Navidad, pero cada Navidad es singular, cada Navidad trae una serie de sentimientos muy importantes, pero para poder querer la Navidad, a veces creo que hay que conocerla. A mí, en lo personal, el padre Cipriano Sánchez, actualmente rector de la Universidad de Anáhuac, me ha ayudado muchísimo a entender esta festividad, todo lo que significa. Cipriano, qué bueno que este año te tengo Gracias, nuevamente así para es. conversar de este tema y hacerte una pregunta que te he hecho en el pasado, pero siento que es la pregunta crucial. Yo sé que la Navidad no es necesariamente la fiesta original del cristianismo, pero es muy entrañable, ¿no? Es muy especial, muy familiar. ¿No la ves tú así? Yo creo que sí, además te siento que es un proceso. La fiesta de Navidad sabemos que es una fiesta tardía, vamos a llamar así, dentro del cristianismo, más o menos en torno al siglo IV, cuando se instaura. Tardía quiere decir hace 1600 años. Sí, bueno, exactamente. Pero más tardía es más cercana que la fiesta del nacimiento. Sí. Que la fiesta. La primera gran celebración de los cristianos no es la Navidad, sino la Pascua. Es muy importante entenderlo así porque el gran evento cristiano es justamente el evento de la Pascua. Sin embargo, es muy llamativo que los cristianos hayan querido, justamente por este elemento entrañable, conocer más la persona de Jesús de Nazaret. ¿Quién es este Jesús de Nazaret? ¿Dónde nació? ¿Cómo nació? ¿Qué circunstancias rodearon su nacimiento? Y ya desde muy tempranas fechas, vamos a llamar así, de la vida del cristianismo, justamente aparece esta inquietud resuelta fundamentalmente por dos evangelistas, San Lucas y San Mateo, que son los que nos dan una serie de noticias respecto al nacimiento de Cristo. Con todo el hecho de establecer una fecha, de decir que va a ser el 25 de diciembre, hay estudios que hablan, sea de que es simplemente una adaptación de las fiestas saturnales de Roma y de que tienen que ver un poquito con el solsticio de invierno, sea de que efectivamente con otros cálculos, sobre todo de tipo de los turnos sacerdotales del Templo de Jerusalén, parecería que efectivamente sí pudiera Jesús haber nacido, no sabemos si exactamente el 25 de diciembre, pero a lo que voy es que es una fecha que nace del corazón de que quiere saber más de una persona que nosotros los cristianos consideramos verdadero hombre, verdadero Dios, hijo de Dios, que ha muerto por nosotros. ¿Cómo conocemos y hacemos más cercano? Conociendo su nacimiento. ¿Es verdad que la fecha se fija por instancias del emperador Constantino? Yo creo que el emperador Constantino, hay muchas veces que se comenta esto. El emperador Constantino lo que hace es oficializar cosas que ya estaban pasando. Eso es, ya había un festejo. Alguna vez me habías dicho, ya había un festejo, lo que pasa es que no era el gran festejo de los cristianos. Exactamente. O sea, Constantino hace muchas cosas, como que establece, por ejemplo, el domingo como día de descanso, pero no porque Constantino se invente eso, sino porque él lo que hace es recoge lo que ya estaba viviendo la comunidad cristiana desde mucho antes, y él lo que hace es simplemente lo oficializa. No olvidemos que Constantino es el que concede la libertad religiosa al cristianismo y quita, vamos a decir así, el gran peso que las religiones oficiales romanas, que hoy llamamos paganas, ¿no? Fundamentalmente politeístas, para ser más estrictos con este término, tenían. Entonces, aquí lo que hace Constantino es generar un viraje cultural, realmente, pero un viraje cultural que en el fondo es aceptar lo que ya estaba viviéndose dentro de la cultura, que se celebraba más en estas épocas el hecho de Cristo identificado con el sol naciente en la Navidad, que las fiestas romanas en las cuales se pensaba también en este sol que nacía. Jesús había sido predicho por los profetas del Antiguo Testamento, ¿no es así? Cuéntanos un poco, ¿quiénes fueron los que dijeron van a ser este Mesías, este niño? Es algo muy llamativo el tema de las profecías. De hecho, quien quiera conocer todo este tema de las profecías puede escuchar con una gran sustancia el Mesías de Händel. Porque Händel lo que hace es toma todas las profecías del Antiguo Testamento, sobre todo el profeta Isaías es el de los más importantes, la profecía que se llama la profecía del Emmanuel, y Händel las musicaliza y entonces como que lo hace más agradable que simplemente ponerse a buscar en la Biblia. Bueno, hay gustos para todo. Realmente la profecía comienza desde el principio. Ya en el libro del Génesis se habla de alguien que viene a romper, dice así, la cabeza de la serpiente. Justamente en el capítulo 3 del libro del Génesis se habla de esto. Y luego a lo largo de todo el Antiguo Testamento van habiendo lucecitas que van diciendo, viene alguien, ¿no? Por ejemplo, la profecía que hace Jacob sobre su hijo.
Isaac sobre su hijo, la profecía que se hace sobre Judá, luego las profecías sobre el trono de David que durará para siempre, y el gran profeta, obviamente, el gran profeta que es Isaías. Jesús venía de la línea de David, pero finalmente por el lado de la Virgen María, ¿no? No por el lado de José. Curiosamente, hay un tema legal. María sabemos que es muy probable que fuese de estirpe sacerdotal, o sea, que viene de Leví, la tribu de Aarón, la tribu de Leví. José es el que es de David. ¿Esto qué significa? Que cuando José adopta legalmente a Jesús, el hijo de María, y que nosotros creemos engendrado virginalmente en el seno de María, lo que hace es le da la filiación davídica y por lo tanto la genealogía davídica que él tenía. Entonces la línea es a través de José. La línea es a través de José, efectivamente. Pero es muy interesante porque entonces en la persona de Jesús se juntan dos grandes figuras de todo el Antiguo Testamento. La figura del sumo sacerdote a través de María y la figura del rey de Israel a través de José. Vemos tanto en los evangelios como en los libros no canónicos, no sé, los evangelios apócrifos, imágenes de un Jesús mucho más humano, muy entrañable, al contrario del Jesús que vemos después ya como profeta, como Mesías, ¿no es así? Incluso en alguna ocasión me platicabas tú de algunas anécdotas del niño Jesús en algunos de los evangelios apócrifos que nos dan una visión ya de un niño pues, que estaba jugando, ¿no es así? Así es, una de las más conocidas es la de el milagro de las palomitas de barro, que es además es una cosa muy simpática porque los evangelios apócrifos hacen coincidir a Judas ya como malo de la historia con Jesús como bueno de la historia. Entonces Judas, está Jesús haciendo unas palomitas de barro y llega Judas a pisarle las palomitas de barro, ¿no? Y entonces Jesús sopla o toca las palmas o algo así y entonces las palomitas se convierten en palomas de verdad y vuelan las palomitas, ¿no? Obviamente los apócrifos buscan este lado de cómo conocer más a Jesucristo. No olvidemos que Jesucristo es presentado como el Salvador y poquito a poquito se va conociendo. Incluso yo creo, fíjate Sergio, que hoy día con las excavaciones que se hacen en Tierra Santa vamos conociendo todavía más de la persona de Jesús, ¿no? Vamos conociendo, por ejemplo, vamos entendiendo por qué Jesús nace en Belén, por qué la Virgen María envuelve al niño en pañales y lo pone en un pesebre. ¿Por qué? Es algo curioso. Mira, cuando uno conoce la cultura pastoril de la zona de Belén, eran pastores y por lo tanto vivían en cuevas. En la parte de abajo estaban las ovejas y en la parte de arriba tenía la casa. Hay quien dice que posiblemente esa historia de que no fueron recibidos en la posada no es cierta, sino que lo que pasa es que no había sitio en el cuarto de huéspedes de la casa en la que estaban, de la casa de la familia de José, en la que estaban en Belén. ¿Cuál es el sitio más amplio para que nazca un niño? La cueva de abajo, la cueva de los animales. Limpian la cueva y justamente ahí es donde había no pañales, sino vendas y un pesebre, no en el sentido en que nosotros lo conocemos hoy día, que es como esa especie como de cunita de madera con pajita, sino más bien era posiblemente un recipiente en el cual de piedra y que se excavaba ahí el agujero para poner ahí la comida de los animales, el grano o la paja o lo que los animales fuesen a comer. Entonces lo que hace María es envuelve al niño Jesús en vendas y lo pone en ese pesebre. Y de hecho los íconos griegos ortodoxos representan muy bien esta imagen. Pero es un sentido que hoy decimos, claro, es un sentido sacrificial, porque esas vendas que estaban ahí se usaban para envolver las patas de los corderos que eran llevados a sacrificar al templo de Jerusalén. Y es muy curioso como conociendo las cosas concretas que pasaban en la cultura pastoril del Belén del siglo de los años 10 más o menos antes de Cristo, que no olvidemos que Jesús nace en torno al 6-7, antes del año 0 de nuestra era. Entonces, como conociendo esto, de pronto conocemos más también sobre lo que los mismos evangelios nos cuentan del nacimiento de Jesús. Para la gente que no se acuerda de por qué Jesús no nace en el año 0, cuéntanos un poco, un cálculo de, sí, si no mal recuerdo, Dionisio el Exiguo. Exactamente, Dionisio el Exiguo, que es un monje. Exiguo porque era chaparrito. Es exiguo siempre, porque era chaparrito. Es un monje que de pronto es al que se le encarga que descubra cuál es la fecha, ¿no? Para intentar encontrar el año 0. Pero se equivoca porque calcula mal el tiempo del emperador Tiberio. Pues sabemos que es en tiempo de Tiberio Augusto, dice el evangelista San Lucas. Nada más que ahí hay un pequeño problema. Él se equivoca de emperador y entonces no usa a Tiberio Augusto,
sino usa al emperador Tiberio, que es posterior a Augusto. Además tenía que coincidir con el final del reinado de Herodes. Con la ¿no? muerte de Herodes. Herodes muere en el año 4 antes de nuestra era, por lo tanto Jesús a fuerzas tiene que haber nacido antes del año 4. Por lo tanto, posiblemente sea el 6 o el 7. O sea, que estaremos realmente en este momento en el año 2024, si es que siguiéramos los cálculos adecuados. Los evangelistas hablan de Herodes porque es una figura muy importante en los evangelios. Dionisio se equivoca y hacen nacer a Jesús 7 años después posiblemente de los que había nacido. Hay otro episodio, quizás uno de los episodios más dramáticos de... Bueno, déjame empezar con la visita de los Reyes Magos que me has dicho no eran reyes y no eran magos. Y no eran tres posiblemente. No eran tres posiblemente, pero sí fueron muy importantes como una señal, pero que esto lleva posteriormente a la matanza de los inocentes, que además vemos un episodio similar en la vida en el Antiguo Testamento con José, pero cuéntanos un poco de estos 3 reyes magos que no eran 3, que no eran reyes y que no eran magos, pero que sí visitaron a Jesús. Efectivamente, el evangelista San Mateo, cuando nos cuenta la infancia de Jesús, juntamente con los hechos que suceden, con los hechos históricos, él les quiere dar también un realce teológico, es decir, algo está pasando. No olvidemos que el evangelista San Mateo es judío de origen, y entonces él quiere también decir que se empiezan a cumplir las promesas. No lo eran todos. No todos los evangelistas eran judíos. Pero Lucas no. Lucas no era judío. Lucas posiblemente no. Marcos pensamos que sí. Juan ciertamente sí. Mateo ciertamente sí. Pero Lucas es discípulo, Lucas es de la ciudad de Antioquía. Eso es. Entonces él ya sería turco, hoy, por decirlo de alguna, usando las geografías actuales un poquito diferentes en aquella época. Entonces Mateo, que es judío, intenta decirles al pueblo judío que Jesús cumple las profecías. Y una profecía hablaba de reyes que vienen de Oriente trayendo perfumes, etc. ¿no? Entonces, es por eso que él da tanta importancia a esta visita de estos personajes, que el Evangelio no dice cuántos son, sabemos que son magoi, dice el Evangelio, que quiere decir filósofos, sabios, gente culta, hoy diríamos nosotros intelectuales, por llamarlo de alguna forma, que son los que reconocen a Jesús como el Mesías. Lo hacen a través de lo que se hacía en aquella época, que era el cálculo de las estrellas. Hoy se sabe que hay una conjunción especial de astros en torno al año 6-7 de nuestra era, en la cual el astro del pueblo de Israel entra dentro de la constelación del astro real, que es el Sol, y justamente esto hace que ellos digan, en Israel nace un rey, y se mueven. Es un cálculo científico que ellos hacen con la ciencia que ellos tienen en ese momento, y descubren a Jesús como el rey de Israel. Padre Cipriano Sánchez, rector de la Universidad de Anáhuac, que me da mucho gusto, es la primera vez que conversamos ya en tu cargo formal de rector. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Sergio, y feliz Navidad. Y feliz Navidad también a ti, por supuesto, y feliz Navidad también a ustedes. Gracias por prestarnos atención, usted hace posible este programa. No se lo olvide, nos vemos la próxima.